Pero ¿qué es lo que esperamos todos los peruanos del próximo Congreso que vamos a elegir? Miguel Antezana, analista político, se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tercer y último debate. ¿Cómo saliste? ¿En búsqueda, no sé, de tus amigos para celebrar la democracia o en búsqueda de un psicólogo? Bueno, en general decepcionado porque no se escuchó en realidad puntos de la agenda legislativa de cada uno de los partidos y sobre todo que en casos particulares se evadió olímpicamente las preguntas. En algunos casos en particular las preguntas fueron muy puntuales, sobre todo en el primer bloque que se le decía si pedía seguir con el tema de la bicameralidad y algún candidato salió con una respuesta totalmente distinta. Mira lo que se ha visto en los dos debates anteriores, que preguntaban los ciudadanos seleccionados por el Jurado Nacional de Elecciones, finalmente daban unos 5 segundos de respuesta a lo que le habían preguntado y luego se despachaban el minuto 25 que le restaba con su propia propuesta. Y esto yo creo que revela una triste realidad. ¿Cuál es? Que no tenemos partidos políticos, no tenemos unos programas, ideologías y mucho menos una agenda legislativa para este tipo de elecciones, sino que tenemos candidatos improvisados que inclusive muchos de ellos han estado mal entrenados en el tema de lo que es la oratoria, lo que es el media training, y sobre todo que no hay mensajes muy vacíos, algunos histriónicos, que dejan un mal sabor de lo que está postulando ahora para este Congreso y por supuesto con una perspectiva de que los nuevos congresistas no necesariamente van a ser mejor que los anteriores. Y esto, por supuesto, a escasos días de las elecciones, es decepcionante para las personas que todavía no han decidido su voto. Porque si bien el debate tiende a que la gente esté informada y se decida por el partido, porque recordemos que aquí los candidatos no tienen ningún número, sino que van con una postura de partido, no aportaron nada o casi nada a esa decisión del electorado. Dentro del contexto, por ejemplo, del debate se ha dado constantemente la propuesta o la promesa de eliminar la inmunidad parlamentaria y ha sido el caballito de batalla de muchos partidos políticos en esta carrera electoral bastante corta. Y fíjate que esta propuesta es un cascarón, porque se habla solamente de eliminar la inmunidad, pero no se da al detalle. Por ejemplo, aquí solamente estamos diciendo que no queremos que sigan los delincuentes en el Congreso para que, etcétera, etcétera, pero que no se le aclara a la población qué cosa implica la inmunidad, para qué sirve, en qué casos no, y cuáles serían las ventajas de levantar esta inmunidad. ¿Qué pasa? Si estamos hablando de candidatos que supuestamente han pasado por los filtros del partido en primer lugar, en segundo lugar por los filtros del Jurado Nacional de Elecciones, en teoría no deberíamos tener ningún candidato próximo congresista que sea delincuente o que tenga algún pasado oscuro. En teoría. En teoría. Entonces, si eso está pasando y si los filtros pasan adecuadamente, esta persona no tendría ningún inconveniente en no tener inmunidad en el Congreso. Y son los que justamente ofrecen eliminar la inmunidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te pones a revisar las páginas, por ejemplo, Infogop, en la que tú ves el currículo de cada candidato, ver qué ha hecho, qué no ha hecho, las sentencias que tiene, el sello sería solamente un elemento para que el elector no vote para este personaje. Porque recordemos, los votantes somos responsables y corresponsables de quienes elegimos. Si llega algún personaje con algún pasado extraño, en realidad no currículum sino prontuario, es nuestra responsabilidad haberlo llevado, no solamente del partido, del jurado, por no haber filtrado, sino de nosotros por no habernos informado y haber votado erróneamente. Entonces eso no se está dando. Sin embargo, justamente esta coyuntura que se está dando en el país sobre el tipo de clase política que tenemos en estos momentos en el Perú ha conllevado a que hasta el momento se mantenga un porcentaje bastante alto de votos nulos o viciados que se estarían manifestando este domingo 26. Sumado a eso, no sé si decirlo tradicional, pero habitual ausentismo electoral en cada jornada que se da en el Perú. Sí, yo creo que esto va a ir cambiando y va a cambiar aceleradamente porque estamos a prácticamente una semana de las elecciones, pero sobre todo yo creo que esto va a ser porque recordemos que la gente no tiene una cultura política. Aquí la gente va a votar para evitar pagar la multa, no va para ejercer un derecho ciudadano. Entonces, como tiene que ir necesariamente al acto de votación y tiene que tomar una decisión, yo creo que esta decisión va a ser tomada en los próximos días, quizás también algún porcentaje en la cola, que esto también es normal, es rutinario. Hay estadísticas, hay encuestadoras que han hecho estos estudios y mucha gente decide a última hora o en los últimos días por quién votar. En la cola también. Inclusive saliendo de la casa preguntan a los familiares, ¿y tú por quién vas a votar? Y de repente a alguien se le ocurre decir un nombre y bueno, todo el mundo toma ese nombre y estas personas toman esa referencia para votar por esta persona.
personas. Pero luego estaremos pidiendo que cierren ese siguiente congreso también. Exacto, entonces después es que viene el análisis, después cuando comienzan a darse los primeros resultados y tú ves qué partidos llegan a este nuevo congreso y qué personajes, ahí vienen las lamentaciones. Y vienen las lamentaciones por no haberse informado, por no haber hecho el proceso adecuadamente. Yo esperaría que mejore, pero creo que no, por las circunstancias que estamos viendo, por las cifras de las últimas encuestas, yo creo que esto no va a suceder. Puede que tengamos un congreso peor que el anterior. ¿Hay alguna explicación lógica, técnica o quizás hasta científica de cómo es que, según la última encuesta de Ipsos, el partido del FREPAP, del pescadito, esté a medio punto porcentual de alcanzar la valla electoral? Y que esté por encima de otros partidos políticos como Podemos Perú, como Juntos por el Perú, que se encuentre peleando palmo a palmo con el Frente Amplio y con el APRA. A ver, hablemos en términos genéricos porque recuerda que ya no podemos hablar de encuestas. Ya estamos con las horas, con los temas contadas y además también ya comienzan las limitaciones del propio Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasa? En esta elección en particular, yo creo que la gente lo primero que está haciendo es por qué partidos o por qué personas no votar. Cuando tiene claridad de por qué partidos no votar, entonces queda la elección. ¿Por quién voto entonces? ¿Por quién voto? Son aquellos partidos que están en ese otro grupo de no votar. En ellos se encuentran los que acabas de mencionar y otros partidos menores. Por supuesto que también hay algunos que por los que nunca has votado, por los que nunca votarías, no es que tengas una predisposición negativa, sino porque simplemente no conoces nada de ellos. Entonces, en ese grupo que está en el medio, son los que posiblemente puedan recibir el voto de la gente, que puedan meter congresistas inclusive en situaciones que antes nunca había sucedido, y como alguno de los partidos que tú has mencionado, puede que tengan congresistas. En este congreso puede que tengan congresistas. Y otro factor adicional, nos estamos concentrando mucho en Lima, no estamos viendo lo que está sucediendo en el interior del país. Y en el interior del país hay una dinámica, si bien es cierto que tiene un patrón parecido al de Lima, hay algunas cosas que están sucediendo y que están haciendo que la gente vea en particularidades, en personajes, en particular, valga la redundancia, y este congreso se conforma por 130 congresistas, no solamente los 36 de Lima. Puede ser que estos 94 adicionales, ahí también haya algunas sorpresas con algunos partidos que no estamos viendo con los lentes de Lima. Entonces yo creo que hay que verlo en conjunto. En esta semana lamentablemente ya no se puede hablar de encuestas. Digo lamentablemente porque en otros países sí se permite, no hay influencia de eso. Aquí se cree que todavía somos muy influenciables por las encuestas, en cierta forma lo es. Sin embargo, yo creo que también eso obliga a los ciudadanos a informarnos, a revisar las páginas web oficiales, también a revisar redes sociales, que también hay mucha información, y sobre todo porque lamentablemente también hay un detalle adicional. Estamos acostumbrados a lo que se llama la guerra sucia, y esta semana seguramente vamos a ver muchos elementos de guerra sucia. Pero no se trata de guerra sucia lo pasado con Daniel Mora, tampoco como lo pasado con Julio Guzmán, lo que se conoce. Es correcto, eso no es guerra sucia. ¿Y cuál podría influir mucho más? No hablemos de encuesta Miguel Antezana, pero hablemos también de influencia. Lo que pasa, por ejemplo, el último estudio que termina poniendo al Partido Morado en una terna bastante expectante de tener varios curules en el Congreso, pero también tenemos al mismo Partido Morado amoratado de tantos golpes que así mismo se están dando, con el caso de Daniel Mora, y cuya esposa sale el día de ayer a denunciar un dominical, a ratificar la denuncia que interpuso el año pasado, y el caso de Julio Guzmán, el episodio de presunta infidelidad dentro de un departamento de Miraflores que termina ardiendo en llamas, no por el amor, sino por el tema del fuego que se había desatado, y él sale corriendo. Y las respuestas que Julio Guzmán termina dando son pésimamente, creo que ningún aspirante podría estar en esas condiciones de responder como lo hizo Julio Guzmán, intentando justificar una situación como esa, y que sobre todo los que están a su alrededor aseveren que la explicación que dio Guzmán es que de la imagen del candidato presidencial, que para muchos podría llegar a Palacio de Gobierno, el hecho de salir corriendo en modo maratón fue para buscar un extintor en la vía pública, del cual nunca al parecer encontró porque no regresó. ¿Eso cuánto puede influir en el electorado? A ver, aquí yo creo que hay tres elementos. En primer lugar, lo que tú dijiste hace un momento es cierto, esto no es guerra sucia, estamos hablando de hechos, además de hechos comprobados. En guerra sucia hay que diferenciarlo, en guerra sucia es que yo te invento algo, prendo el ventilador y comienzo a tirártelo y comienzo entonces a difamarte. Entonces ahí estamos hablando de guerra sucia. Aquí no, aquí estamos hablando de hechos puntuales.
Si bien queda la suspicacia de por qué ahora es que se conoce si eso sucedió en mayo del 2018, sí es cierto, hay una suspicacia, pero no dejemos de lado que son ciertos los hechos. Es que decir eso, Miguel, es volver al mismo cliché de siempre, querer matar al mensajero para eliminar el mensaje. Exacto, entonces eso es dejar de lado lo principal, y aquí el hecho es además más importante. No es solamente el que por qué estuvo reunido y qué estuvo haciendo, con quién estuvo, eso pareciera así medio farandulero. Aquí el hecho, desde mi punto de vista, es el salir corriendo, es el huir, es el dejar a un miembro de tu partido, mujer, sola en un incendio. Pero no Entonces, ahí quizás nos podemos, en contradicción con precisamente el mensaje con el que estuvo siendo entrevistado ayer. Ustedes están a favor de la persona, de proteger a la mujer, igualdad de género, y después salen estos hechos que en paralelo se estaban divulgando en otro canal, y por supuesto que afectan mucho y dicen mucho de la persona que en ese momento estaba siendo entrevistada. Pero no solamente es que no tanto sería un acto farandulero el hecho de levantar información de los globitos de corazón de la vela romántica o la cena de chifa que estaba preparándose dentro de ese departamento, porque termina saltando la información previa de Daniel Mora agrediendo a su pareja, a su esposa, más de 50 años de matrimonio, y sale un Julio Guzmán que de manera inmediata se pronuncia en sus redes sociales, que lo tengo acá, que conocido el caso exigió personalmente la renuncia de Daniel Mora, pero conocido el caso de Julio Guzmán, hasta el momento no utiliza las redes sociales para que se pueda pronunciar, y solamente en una respuesta ambigua, que los corazones a las velas románticas, le explica a su esposa. Pero en cierto modo es un personaje político que acaba de defender supuestamente el derecho de las mujeres, pero ¿dónde queda el ámbito familiar íntimo de él, que termina siendo demolido por esas imágenes compartidas? Además, aquí hay una frase, cuando se le acusa a Mora por los hechos ya conocidos, él sale a defenderse y dice que esto estaba en el ámbito personal. Cuando ayer a Guzmán se le enfrenta y se le dice precisamente todos estos hechos porque él es un personaje público que además pretende la presidencia de la República, él responde con lo mismo: esto es el ámbito personal. Pero entonces, por el ámbito personal le condenó a Mora. Entonces, por supuesto, entonces ahí hay un doble discurso, que no es raro en Guzmán en los últimos días, que varias veces ha mostrado ese doble discurso, sin ir más allá. Refirámonos a los últimos días, que está con ese doble discurso. Yo creo que eso le afecta, por supuesto, a él en términos personal, le afecta al partido, y no sé en qué porcentaje pudiera afectar a los candidatos de su partido. Yo no sé si la gente necesariamente va a relacionar al candidato al partido y a los candidatos al Congreso. No necesariamente, ahí no hay una fórmula matemática para decir que esto va a perjudicarlo. Pudiera hacerlo, porque estamos hablando de una sociedad bastante conservadora, muchas veces cucufata, que exagerada cuando le conviene. Seamos realistas, eso es lo que pasa. Ahora, esto veremos el día de la elección. Quizás algunos se manifiesten, va a depender de qué cosa digan los candidatos ahora. Va a ser bien difícil defenderse de esta circunstancia, más aún cuando el líder del partido no lo ha enfrentado adecuadamente. Aquí también se ven muchas fallas de comunicación a nivel de partido. No hay una estrategia comunicacional, no hay una forma articulada. Yo creo que esa personalidad, ese mostrar de Julio Guzmán de ser muy equilibrado, muy tranquilo, se desmoronó completamente y ya no le sirve porque pierde credibilidad. Entonces, yo creo que hay muchos elementos que ahora el partido tiene que sacar como experiencia para las próximas elecciones si es que quiere seguir participando, porque esto es apenas el comienzo de lo que es enfrentarse a una campaña dura. Esto es apenas una campañita, porque hablamos de un periodo muy corto de lo que es el Congreso que va a terminar el 2021. Y sin duda alguna que este año es un año preelectoral con miras al 2021, sí, donde se va a elegir nuevo presidente. Después de julio vamos a comenzar a ver la nueva campaña del próximo año. Y es bastante corto el tiempo, pero para terminar, con todo este escenario que estamos viendo, analizando los candidatos al Congreso, la forma como se presentaron los supuestos mejores cuadros de cada partido en esta contienda de debates, ¿qué cosa podría hacer este Congreso de la República? ¿Cuánto se puede avanzar con miras al 2021 con el Congreso que estamos próximos a elegir? Para empezar, por ser el periodo tan corto, las labores de este Congreso son bastante limitadas, porque lo primero que tiene que hacer es revisar los decretos de urgencia que ha emitido el gobierno. ¿Cuánto tiempo se tomarían ahí, por ejemplo? Mira, si corren 6 meses. Porque si corren. ¿Por qué? Porque hay una avalancha de decretos que está sacando el gobierno. Mira, hasta lo que yo sé, hay más de 54, 55 decretos de urgencia, lo que sé. Pueden haber más en estos últimos días. Y en esta semana puede salir una batería de decretos de urgencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Tiene que tomar
los informes que tiene que elaborar la comisión permanente, que también está bastante lenta trabajando. Si no ha hecho los informes, si no ha hecho su trabajo, entonces el nuevo Congreso tiene que completar el trabajo que no hizo la comisión permanente. Luego de los informes, entonces tiene que ver si estos decretos de urgencia se derogan o no. Y sobre la base de eso también entonces tendría que ver cómo modificar si hay algún decreto que vale la pena, pero hay que modificarlo, hay que perfeccionarlo. Entonces ya ahí, como te digo, está en los 6 meses. Ya tienes comida casi 2 legislaturas. Una legislatura, porque ellos... O sea, te va comiendo una legislatura sí o sí. Sí, pero ahora, ellos tienen también como tarea urgente ver cómo hacen algunas reformas a lo que es el sistema electoral o político. Quizás el electoral por la urgencia que estamos también saliendo de esto, entramos un año electoral nuevo. Entonces yo creo que el Congreso debería fijarse en eso. Si estamos hablando de estos dos temas, revisar los decretos de urgencia, perfeccionarlos y tratar de modificar, arreglar el sistema electoral, fíjate que no tienen para nada tiempo en todas las promesas que hemos estado escuchando en el debate. No hay tiempo para eso. Entonces, si estos candidatos no se ubican, no están claros en lo que tienen que hacer, no tienen idea siquiera lo que deben hacer, entonces, ¿qué podemos esperar en el próximo Congreso? Entonces, ahí las perspectivas no son muy halagadoras, que digamos. ¿Por qué? Porque, como te digo, hay tareas puntuales que sí o sí tienen que hacer. Me olvidaba otra tarea. Tienen que nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. 6 de 7 que tienen el periodo vencido. O en la modificación que tendría que ponerse en debate que ha planteado justamente el presidente Vizcarra y que ha sido motivo del cierre del Parlamento. También debería revisarlo. Entonces, hay tareas muy puntuales que debería revisar este Congreso y apenas tiene año y medio. Ojalá que el año, o sea, 2020, termine con alguna producción interesante para decir que valió la pena este nuevo Congreso. Un poco anticipándonos al escenario político que se pueda dar en el país, Miguel Antezana. Si tenemos un Congreso de la República absorto o absorbido, es el mejor término, absorbido por la labor pendiente de la Comisión Permanente, por algunas reformas que tendría que implementar contra el tiempo, si no le alcanza el tiempo, y entendiendo que Martín Vizcarra prometió que más allá del 28 de julio de 2021 no se queda ni un segundo más, ¿podríamos tener a un Ejecutivo otra vez presionando constantemente al Congreso a que acelere con la aprobación de las reformas que está planteando por insistencia? Mira, lo puede hacer, pero no tiene ninguna arma, entre comillas, para enfrentarlo, porque este Congreso no puede ser disuelto. O sea, no es que puede jugar con las cartas con la cuestión de confianza. De hecho, apenas llegue el Congreso, el gobierno va a plantear una cuestión de confianza, pero que es una cuestión de confianza natural, porque tiene que ser ratificado este gabinete. ¿Por qué? Porque recordemos que fue disuelto el anterior. Pero esto no quiere decir que entre en el jueguito de cuestiones de confianza para disolverlo. No hay que caer también en ese juego fantasmagórico que están haciendo algunos personajes. Esto es un trámite normal, este Congreso no puede ser disuelto, y lo que debería ver es cómo trabajar en conjunto Congreso y Ejecutivo, sabiendo que los dos se van en año y medio, ver qué cosa le dejan de herencia al próximo gobierno y cómo avanzamos de cara al bicentenario. Pero tenemos un presidente, Martín Vizcarra, que ya anticipó anteriormente que la gente tendría que aprobar o tendría que elegir a candidatos al Congreso que promuevan las reformas políticas electorales y judiciales en el país, así como también aquellos que terminen prometiendo o promoviendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Es como que de manera tácita, como haciendo la interpretación del cierre del Congreso, de manera tácita le está poniendo ahí una mochila de agenda previa al Congreso que va a ser elegido. Sí, pero yo creo que ya en realidad es un buen deseo de Vizcarra. O sea, ya ponerse en estas alturas, a año y medio de salir del gobierno, a exigirle al Congreso una serie de cosas que en realidad no valen la pena, yo creo que es absurdo. Él debería dedicarse a terminar, como te digo, de ciertas propuestas, está bien, legislativas de parte del gobierno y que el legislativo los apruebe. Avanzar en obras, dejar de cara al bicentenario cosas concretas, a ver si por fin termina la reconstrucción con cambio famosa al 2021. O sea, hemos pasado todo un gobierno reconstruyendo, pero sin reconstruir nada. Entonces, desde el 2017. Desde el 2017. Entonces yo creo que él tiene cosas más importantes que hacer que dedicarse o plantearse cómo va a pelearse con el nuevo Congreso. Eso no debería existir. Yo creo que debería enfocarse en su labor de estadista, que para eso cumplió las funciones de presidente reemplazando a PPK. Una pregunta final, con esa sí se despedimos. ¿Tienes tu voto definido o estás dentro del universo de nulo viciado? Yo creo que estoy en lo mismo que dije. Yo sé por quién no voy a votar. Hasta ahora sé. Pero aún no sabes por quién votar. No sé por quién votar. Estamos en la misma situación. Muchísimas gracias, Miguel Antezana. Sí, Pedro. Gracias por tu presencia. Sin duda alguna hay un Congreso de la República bastante interesante que se va a mover de manera política en el país, pero todo depende de nosotros como electores, de que podamos sentirnos satisfechos con el Congreso que vamos a elegir próximamente.